Bienvenidos a Popcorn Club, tu behind the scenes del cine, series y todo lo que amamos del entretenimiento. Comenzamos. Hola, ¿cómo están todos? Aquí estamos de nuevo en un episodio más de Popcorn Club, su podcast donde hablamos del mundo audiovisual, de las personas que hacen posible que todo lo que ustedes ven en televisión, en cine, en el mundo audiovisual, pues sea posible. Tenemos aquí a muchos invitados, gente que habla de pronto de autos en escena, de esas grúas gigantescas que ponen las cámaras en lugares imposibles. Les estoy hablando de episodios de la primera temporada, pero en esta segunda temporada también hemos tenido editores, directores de fotografía, actrices. Y hoy tenemos un tema muy chévere, pero antes quiero saludar a Viviana Mozos, quien siempre está aquí conmigo entrevistando. Ella tiene la mejor parte porque ella está siempre con los invitados, los tiene ahí cara a cara, ¿no, Vivi? Hola Dani, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Popcorn Club. Sí, como tú dices, es verdad, tenemos un invitado 1A, mostrando toda la parte de atrás, llega este perfil de este personaje y estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando saben que existe. Entonces tenemos una primicia. Bueno, hablemos específicamente de qué se trata nuestro perfil del día de hoy. ¿Qué hace específicamente en una producción audiovisual? Mira, tras que hace de todo y sabe de todo, se encarga de toda la seguridad que deben tener las producciones. ¿Has escuchado algo sobre eso? No ha escuchado, no ha escuchado. ¿Es algo nuevo? ¿Ese cargo es nuevo en Colombia? Preguntémosle. Le damos la bienvenida a nuestro Capi Andrés Escobar. Hola, Capi, ¿cómo Hola, estás? Vivi, muchas gracias. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muchas Bien, gracias. Capi, ¿cómo va todo, Andrés? ¿Cómo le digo, Bien, Capi bien, o bien. Andrés? Andrés, de verdad que me siento más cómodo ya con el nombre, de verdad. Ok, ok, Se esforzaron en la casa para darme un nombre y uno lo pierde durante claro. un poco de Pero tiempo. un momento, antes que nada, ¿por qué le dicen Capi? ¿Es que estuvo de pronto en alguna fuerza militar o por qué le dicen Capi? Sí, el CAPI viene porque estuve en la Armada Nacional, fui Ujú. oficial de la Armada, ingresé a la Armada en el año 1989 a la Escuela Naval Almirante Padilla. Me gradué como oficial de la Armada y llegué al grado de capitán de navío, que es el último grado como oficial superior en la carrera militar. Wow, eso es Capi, importante, Vivi. obvio, pues por eso es Sí, que sí. pensaba que era por respeto. No sé si decirle Capi a un capitán es un respeto, pero es como con todo el Y yo cariño. te digo algo, yo conozco mucha gente que ha estado en la Armada y desertan o salen o nunca llegan a ese cargo, así que Corriendo. mis respetos. Sí, sí, sí. Cuéntanos cómo llegas tú desde la Armada hasta el mundo audiovisual. Bueno, ¿cómo llego? Antes de cómo llego es el primer contacto que tengo con el mundo audiovisual y es en el año 2016, si no estoy mal ahora, que empezaron a llegar grandes producciones a Colombia por la ley de cine y el primer contacto fue con Milla 22. Milla 22, yo en ese momento me encontraba en la presidencia, trabajaba en una unidad que se llama Casa Militar de la Presidencia de la República y tuve algún contacto con el director y con la productora aquí en Colombia para ayudarles en algunos puntos muy específicos y luego el presidente fue invitado al set, fue un set que estaba ahí en el Centro Internacional y ahí estuvo el presidente invitado y por lo tanto cuando eso pasa, a cualquier evento que el presidente va, esta unidad que se encarga de la logística, de la seguridad, del protocolo, pues llega de manera avanzada. Entonces ahí tuve el primer contacto con la industria. Y después viene Apple TV Plus y Keshet pidiendo una persona en específico que desarrollara una consultoría y una asesoría en seguridad para el proyecto que se denominó Longboard en su momento, un proyecto muy grande, muy largo y según lo que escuché de todos, pues era el proyecto hasta ese momento más largo desarrollado en Colombia. Y como fue tan largo, me permitió aprender qué era lo que hacía el mundo audiovisual, qué era lo que hacían las producciones, cómo pensaban cada uno de esos productores y cómo podíamos desde el lado de pues el conocimiento aportar. ¿Cuál fue la ventaja? Que
las producciones, tanto audiovisuales como las de una operación militar, tienen muchas cosas en común. O sea, el planeamiento que se hace, nosotros en la parte militar hacemos un planeamiento, hacemos una inteligencia, buscamos los sitios, buscamos los medios, los recursos, y al final, cuando uno transpone los dos papeles, las dos hojas, encuentra que hay muchísimas similitudes y eso fue lo que me permitió Abrirte la mente. adaptarme fácilmente al medio audiovisual. Yo te quería preguntar algo porque es que pasaste de un medio que son las Fuerzas Armadas, que todo es así, cuadriculado, recto, todo está súper planeado, bueno, en la producción también, pero ¿cómo es pasar de un medio así, todo bien puestecito, todos bañaditos, afeitaditos, a pasar a trabajar con gente de audiovisual, gente que, puros mechudos allá? ¿Eso no fue un choque muy, muy fuerte? Fue fuerte el choque en algún momento, ver ese otro mundo, pero muy rápido la adaptación fue muy positiva porque encontré que detrás de una persona, como lo dices, mechudo, con extensiones, Mochilero. piercing, Sí, sí, tatuajes sí. por todo el cuerpo, Ujú. en una forma de vestir eh, diferente, en una forma de vestir mucho más apropiada para lo que la persona hace, encontré que hay gente supremamente profesional. Y realmente, pues, ese primer proyecto me permitió a mí hacer todo ese comparativo y gracias a ese comparativo y a ese diccionario que hice entre la parte militar y la parte audiovisual, me permitió saber identificar qué era lo que cada productor hacía, porque lo más difícil para mí fue interpretar esos cargos, porque yo preguntaba, ¿y usted qué es? Yo soy el productor, ok, ¿y de qué? No, soy el productor en línea, soy el productor ejecutivo, soy el productor general, soy el productor, pero todos son productores. Entonces, Claro. entender qué era sentarme con cada una de esas personas y poderle preguntar, ¿qué es usted como productor en línea? ¿Qué hace usted como productor en línea? ¿Cómo es usted como asistente de producción? Porque esa es la otra, ¿no? Todos los cargos se repiten, se extienden mucho y uno se pierde cuando no conoce el medio y no ha tenido la capacitación. Eso que me permitió identificar esos cargos y compararlos con la vida militar. Y ahí me permitió a mí saber por dónde era que tenía que transmitir el mensaje para que fuera escuchado. Porque realmente hubo un toquecito de frustración durante, creo que el primer mes, mes y medio, porque llegó alguien completamente externo a la producción, una persona que nadie sabía dónde venía, ni por qué venía, ni a qué venía. Eh, Como hay mucha libertad dentro del el pensar de la gente que hace las producciones, el traer un militar al interior de la producción causó no rechazo, pero sí una prevención de muchos. Entonces, el tiempo en que estaba entendiendo, la gente tratando de conocerme y nosotros tomando eh, información para poder dar las recomendaciones adecuadas, alcanzó a haber algo de Claro. frustración porque se sentía que todo lo que se hacía nadie lo usaba. Y ese creo que fue el punto clave específicamente en Longboard. Claro, yo, digamos, personalmente, eh, pues lo que pensé era que de alguna forma podríamos estar corriendo riesgos porque por eso teníamos una persona que se está encargando de esa seguridad. Pero entiendo que esa seguridad era solicitada por el departamento, por el equipo gringo. Sí, exactamente. Eso lo pidió Apple TV y específicamente Keshet. Keshet, el CFO de Keshet es un oficial retirado del ejército israelita y Jim Corey, que era la persona designada por Apple TV Plus, una persona con muy amplio conocimiento de producciones grandes. Bueno, pero una cosa, tú has aprendido, obviamente esto es un cargo nuevo acá en Colombia, ¿te has documentado de cosas que están haciendo en otros países como para alimentar lo que estás haciendo o solo ha sido como prueba y error e ir solucionando sobre la marcha? Ahí de ambas cosas, porque lo que se hizo tiene un sentido. Lo que pasa es que, como le digo yo, cada proyecto tiene su ADN.
Entonces, lo que hoy es bueno aquí en Colombia, pueda que no sea bueno en México. Cada momento es diferente, cada producción es diferente. La duración, me ha tocado aprender cuál es la diferencia entre una serie, una película, un documental, para asimismo poder dar las recomendaciones, porque es muy, muy difícil llegar uno a usar un solo modelo para todo. Entonces, hay estudios, pero realmente la base de todo esto, lo que se hizo es con lo que se manejaba la actividad de un presidente. Entonces, esto es más una casa militar, un proceso de casa militar que se hacía para jefes de Estado. Lo que se hizo fue adaptarlo para la producción. Entonces, se hace una avanzada, se busca cuáles son los sitios y por eso es tan importante uno poder tener esa comunicación no solamente en el momento que empieza el rodaje, el día uno del rodaje, sino en la pre y pues incluso en la soft, ya estoy hablando con términos Me muy, encanta, muy sí. de la industria, pero es lo que le hemos querido mostrar a la gente. Y lo hacemos porque cuando hemos llegado a las producciones y ya hay sitios escogidos, cuando ya hay desplazamientos que se han marcado y que se tienen que cumplir, pues para nosotros es generar recomendaciones para mitigar ese riesgo cuando ya sabemos que hay un riesgo. Y eso eleva el costo y eso pues obviamente eleva la exposición. Si se hace de manera anticipada, se puede levantar un entorno y se puede levantar un panorama muchísimo más amplio para darle las opciones a los productores que vean cómo lo pueden hacer. Porque, pues, volvemos, el primer proyecto fue un choque grandísimo. A mí me dicen, vamos a rodar en Ciudad Bolívar, en el sector de Pablo VI, si no estoy mal, arriba donde está el Metrocable. Vamos a hacerla, y estábamos en épocas de protesta social, habían marchas, habían cierres, había una gran cantidad de cosas, y como yo no conocía el medio, pues yo bajé y dije, mire, ¿saben qué? Esto no se puede rodar, no se hace. La recomendación es, no se hace. Obviamente todo el mundo se quedó mirando y dijo, ¿usted está loco? Le dije, no, porque hay estos riesgos y los riesgos pasaron a los niveles de amarillo, donde pueden ser controlables, a un nivel rojo de exposición que si alguien llegaba a estar expuesto, era muy, muy, muy difícil que no sucediera algo que pudiera causar un grave problema. Y ahí es cuando entiendo que el minuto de producción vale muchísimo, dejar un día de rodar vale muchísimo, y ahí es donde entendemos el concepto, y creo que ahí fue donde dimos el eslogan de la empresa, que es que we make it happen. O sea, nosotros cambiamos el chip del militar donde si el riesgo supera los niveles que están, nosotros paramos, nos organizamos y vamos otro día por el objetivo. En este caso era paramos, miramos, hacemos lo que tengamos que hacer para que las cosas pasen en ese momento. ¿Por qué la diferencia? Porque aquí habían recursos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo recursos, los meto, hago una gran cantidad de uso de medios para mitigar el riesgo y hago la entrada. En las otras partes, el balance entre presupuesto y el costo, de hecho, el costo-beneficio se analiza un poquito más. Andrés, pero retomando un poco lo que nos estabas diciendo, bueno, tú recomendaste, aquí no podemos grabar. ¿Por qué hiciste esa recomendación? ¿Qué viste que no hacía posible o que exponía a la gente? Pues ahí hubo muchas cosas. Una grande era los dos camiones que se tenían llenos de armas para producción y municiones de fogueo que se utilizaban. Habían desde fusiles, pistolas, para emplearlo en las escenas de acción. Habían armas en caucho, pero incluso una persona que sabe y conoce de armas, si llega a ver una de esas piezas, pues realmente cree que son armas reales, y obviamente es un blanco pues muy significativo en caso de delincuencia. Habían las marchas que se estaban pues, Mm. en esos momentos que Bogotá tenía. Este era un sitio donde solamente se podía subir por una calle y solamente se podía bajar por otra. Eh,
pues habían una gran cantidad de cosas y se iba a rodar de 6 de la tarde a 6 de la mañana. O sea, en el momento donde más crítico se pone la situación de seguridad. Obviamente todos estos ambientes hacían que la recomendación fuera que no, porque es muy, muy alto. Los desplazamientos entre el Basecamp y el sitio de grabación, el área de rodaje era pues, largo, más o menos tomaba unos 18 a 20 minutos de desplazamiento entre área urbana. Entonces, pues la recomendación de alguien que no sabía cómo se comportaba el medio fue, pues no se hace y pasémoslo para la otra semana que ya no hay marchas. Y pues fue muy fácil. Y en ese momento, obviamente, pues saltó todo y me dijeron cuánto cuesta hacer que eso pase en Sí, el día que está planeado el rodaje. Y le dije, no, mire, eso pues realmente va a costar mucho. Pues mucho para mí era un mucho y mucho para la producción era otro poquito. sí, Entonces, cuando doy los costos estimados de qué es lo que nos puede costar esto y me dicen, no hay problema, si todo cuesta menos del $1.000.000, hágalo, porque es que ya está alquilado el Basecamp, ya está puesto las claro. locaciones, están pagas, los extras, Sale más caro la cancelar. comida, todos los montajes de todo salía mucho más caro. Obviamente creo que no costaba el millón, pero sí costó muchísimo menos poner los recursos que se necesitaban y los equipos que se utilizaron para que las cosas pasaran en las fechas que estaban programadas. Andrés, yo considero que esa figura que tú cubres la deberían tener la mayoría de las producciones, precisamente por eso mismo, porque hay un riesgo, porque de repente nosotros tenemos mucha inseguridad, pueden robarse los equipos, las cosas. Entonces, digamos como que ese estudio o esa cobertura, ese análisis que tú haces, lo deberíamos tener en la mayoría de producciones grandes. Pues sí es recomendable, sobre todo viendo desde el punto de prioridades. Lo primero es la gente, o sea, darle una seguridad a las personas que en el sitio donde estén rodando no solamente sea el, el manejo que se le da con los locales, porque el de locaciones llega y habla y le dice, o sea, la expresión todo bien, la escucha uno todo el tiempo. La Sí, producción, ofrezco todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, y ahí nos vamos quedando hasta cuando algo no está bien. Y en ese momento ya no sabemos qué hacer porque no se ha preparado, no se ha planeado qué es lo que va a pasar. Entonces, sí es bueno, obviamente, cuando las cosas llegan de repente, cuando no hacen parte de un proceso, cuando los que van a la universidad a estudiar pues, procesos audiovisuales o la carrera que hayan escogido, no se los enseñaron en la universidad, pues es muy duro aprenderlo porque pues ya viene desde tiempo atrás haciéndose esto y nunca lo necesitamos. Entonces, ¿por qué ahora sí? Realmente los entornos han cambiado muchísimo. Los grandes canales, las grandes productoras saben y entienden de esto porque son empresas multinacionales y ellos pues, están trabajando bajo procesos de empresas más que en la industria. Eso ya ha ido bajando y creo que mucha gente lo ha entendido. Esto es, como lo dices tú, o sea, yo puedo recomendarles que tengan solamente el estudio de seguridad, el análisis de riesgo, y con eso ya hay un plan de mitigación y solamente activan el protocolo si se llega a pasar. No es necesario que esté un equipo metido de cabeza al lado de la producción, muchas veces, otras veces sí, otras veces se necesitan equipos mucho más grandes porque el cast que tienen es de muy alto nivel y los mismos gerentes, los mismos managers de estas personas exigen Exigen. dentro del programa, uno, las productoras que vienen a pedir que se haga el servicio exigen, pues nos pasó en el caso de una serie que se rodó en Colombia, el equipo, había una sola persona que tenía un nivel de exposición y eso es algo que nosotros miramos, qué tan públicamente expuesta es esta persona. claro. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en Colombia, con colombianos, se ha vuelto nivel de estatus o de muestra de estatus si yo tengo un equipo de protección. Si yo llego a un sitio con 2 camionetas, con 4 personas, con Escolta. gafas oscuras, con audífonos, con radios, con escoltas, con todo esto, todo el mundo voltea a mirar y dice, uy, este tipo
debe ser Claro. importante. Y eso lo ha asumido la gente. Y realmente más no siempre es mejor. O sea, los esquemas de seguridad, los protocolos de seguridad eh, que nosotros utilizamos muchas veces es con antelación. Nosotros llegamos a los sitios, nos ponemos en los sitios, nos hacemos parte del entorno y con eso cuando la persona entra, entra como cualquier otro cristiano, cero exposición, cero demostración. Hay Perfil momentos, bajo. perfil bajo. Y en Sí. eso yo creo que es el éxito. Entonces, hay gente que le gusta exponerse y ahí es donde uno le dice, no le recomiendo que lo haga. Bueno, pero Pero hay gente que a eso pues lo deja y claro, pues hay que exponerse. hay momentos en los que uno quiera, si uno quiera manejar un perfil bajo, es imposible. Yo, por ejemplo, estaba viendo en tu currículum que trabajaste en la película de El Pimpinero, que a mí personalmente me encantó. ¿Y tú cómo haces para manejar un perfil bajo trabajando, llegando al Cabo de la Vela, donde claramente se sabe quién no es de ahí? Y un sitio como que representa también riesgos para la seguridad, ¿verdad? ¿Cómo manejan una operación en esos sitios? Bueno, ahí es importantísimo y es clave resaltar realmente el trabajo que en ese caso específico hizo la producción, que hizo los locacionistas, que hizo todo ese equipo de manera previa. Como te digo, nosotros no entramos siempre con la preparación, con la preproducción. En este caso no fue la excepción. Nosotros entramos, fue ya en caliente a llevar a cabo algunos puntos muy específicos. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Si llegas al Cabo de la Vela, muy poquita gente tiene acceso a grandes producciones o mucha gente tiene poco acceso a conocer, vamos, en el caso de Juanes. Entonces, Ajá. sí, todo el mundo lo ha escuchado, pero muy poco lo puede reconocer. En Río Hacha sí. Entonces no lo exponemos, no lo sacamos por donde sale todo el mundo, porque en la zona de maletas lo van a parar, en la zona de maletas van a tomarse las fotografías, o sea, lo van a demorar. Realmente no le va a pasar nada a él como persona, como cantante que es, y en este caso como actor, pero sí era evitarle de pronto ciertas exposiciones. Entonces, coordinaciones preliminares que permitan los ingresos del vehículo a la plataforma de una manera controlada, a actualizar los permisos de los vehículos de las personas en áreas seguras de operación de acuerdo a los protocolos que establece la aeronáutica civil, todas esas cosas y tener un relacionamiento con la policía, con el ejército en las diferentes zonas donde se iba. ¿Cuál fue realmente el punto clave en La Guajira? Es que las vías tienen una serie de puntos muy álgidos y es los retenes de los niños, los dueños de la tierra, las comunidades indígenas y que en cualquier momento cambia, es muy variable la condición. Entonces, vamos, en este caso específico teníamos un apoyo de locales, gente que ha trabajado en el área de, de, de inteligencia militar, gente retirada que conoce muy bien la zona. Dábamos muy buenas recomendaciones, nos anticipábamos y teníamos conocimiento de posibles cierres por, eh, no sé, malestar de la comunidad en el no cumplimiento de algunas cosas que Ujú. no tenían nada que ver con la producción, pero que al final terminan afectando si hay un bloqueo y la gente no puede pasar a la hora, no puede llegar a la hora del llamado. Esa es realmente la exposición a la que nosotros veíamos más que pudiesen llegar a hacer algo en contra de la gente. Siempre es más riesgoso, en estos casos vamos hablando de La Guajira, las zonas rurales que las zonas urbanas que las zonas rurales. En las comunidades, en las zonas donde hay alta concentración es mucho más riesgoso para este tipo de producciones. ¿Por qué? Porque se muestra capacidad económica, se demuestra opulencia, se demuestra, Claro. no sé, algo que al final la gente que está dice, pues estos vinieron y aquí hay plata, aquí hay recursos, aquí hay cosas que pues pueden ser atractivas para alguien, así no sean delincuentes. Andrés, una pregunta.
entendiendo que eres el mejor en lo que haces y que es increíble, un susto que te hayas llevado, que tú digas, fue pucha, y se me pararon los pelos porque sentí el temor que algo de verdad hubiera pasado o que algo que pasó. Yo creo que susto no, sí han habido momentos de preocupación, sí han habido cosas que, como pues le pasa a cualquier productor, en cada uno de sus departamentos pasan cosas que muchas veces no se cuentan ni siquiera detrás de cámaras, pero sí hemos tenido recientemente actividades donde hemos tenido que hacer, o sea, entrar un poco más allá del set para tener un conocimiento mucho más a fondo de lo que puede llegar a pasar para minimizarlo. Entonces, los sustos los pasamos solos y las alegrías y los éxitos los compartimos con la producción. Mm, Obviamente, ya comenzamos al comienzo de este episodio que tú vienes, tu background es trabajar, ser capitán de la Armada. ¿Has hecho algún trabajo en esta nueva faceta de tu vida en agua, en el mar, o te gustaría hacerlo? ¿Cómo verías una operación cinematográfica a este nivel? Pues sí ha habido y en 2 ocasiones, 2 producciones han tenido desarrollo de actividades en el sector marítimo y fluvial, en el área de Cartagena. Ahí realmente fueron muy pocas las actividades que se hicieron, fue más la cantidad de cosas que se tuvieron que coordinar para todo el logístico, toda la parte logística, y algunos movimientos fuera de horarios de tráfico normal de lanchas y cosas de estas. Pero creo que sería interesante, vamos, una producción en el mar donde pues pudiera yo no poner la parte militar y encima la producción, sino al revés, la producción encima la parte militar, donde hubiese un protagonismo de, pues en este caso, de la Armada o de un cuerpo de guardacostas, con actividades pues muy propias de lo que durante 32 años estuve vinculado. A ti te buscan mucho de afuera para saber cuáles son los riesgos que pueden tener acá en Colombia. ¿Cuáles son algunos de esos riesgos que tú les dices a las personas, mira, de repente pasa esto, 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 o es Pues muy del momento? es de momento, incluso nosotros comenzamos en los análisis, es de afuera hacia adentro. O sea, trabajamos 3 círculos. Lo primero que hacemos cuando un cliente nos pide una información o un análisis, empezamos a nivel país. Decimos cómo está el país de manera social, de manera política, cómo están las actividades propias dentro de lo que pues, se convive en Colombia. Eso es lo primero. Luego pedimos dónde se va a ubicar la producción, dónde va a estar el centro de mando y control, dónde se van a efectuar las producciones, dónde se van a hacer los rodajes. Y ahí empezamos nosotros a cerrar ese círculo. Porque como les decía, lo primero y lo más importante para nosotros en las recomendaciones es que la gente esté bien, que esté tranquila, que esté segura. Luego que los equipos que tienen que ver, camiones, carros, cámaras, todo esto, a pesar de que están asegurados y cuando llegan pues al país están doblemente asegurados porque vienen por la productora que traen, más lo Claro. que vienen aquí, pero pues, ¿cómo es el comportamiento? Y ahí es donde empezamos las recomendaciones. Se hacen las recomendaciones a un nivel, pues, muy holístico, pues, en el sentido de no solamente es lo que la producción puede tener riesgo, sino los riesgos que están en cualquier momento. Vivi, ¿tú has escuchado esa frase, escuchaste esa frase de publicidad de algún canal que decía, pasa en las películas, pasa en la vida real? Pues Sí, sí, lo nos escuché. pasó. Acá también pasa, aquí también tenemos problemas de producción. Todos los problemas que puedan existir nos han pasado en este podcast. Porque siempre pasan. ¿Cómo Sí, podemos mantener la lluvia? Hoy empezó a llover terrible, nos sí. dañó el sonido, pero como buenos productores solucionamos y por eso estamos aquí en el Salón Saint-Tropez del Hotel NH Andino. Bien. Ah, bueno, el anterior era el rooftop
¿Y este es el qué? ¿Santropés o Santropel? Ay, Santropel. ¿Santropel? Ok. Sí, perdón. Sí, acá siempre nos ayudan, nos consienten un montón y tenemos estos espacios que nos han ayudado pues como para Bueno. la grabación del podcast. Ese se ve un poco más acogedor. Pero bueno, continuemos con nuestra Bueno, entrevista con Andrés apasionante. Escobar. Sí, y yo quiero preguntarle, bueno, para nadie es un secreto que la seguridad del país es un completo despelote. ¿Cómo hace usted, Andrés, en estos momentos para que las producciones internacionales le crean, pues, que usted va a brindar seguridad con el desorden que hay en materia de seguridad en el país actualmente? Bueno, la verdad es que no es necesario que le crean a uno. O la fórmula realmente es mostrar, sin ser alarmistas, primero, pues como colombianos tenemos que proteger el país, pero uno no puede decir mentiras. Y hay que decir las cosas tal cual como son. Muchas veces eso ayuda a que el cliente mismo entienda cuál es la situación si uno le habla claro. Yo creo que el ser muy objetivo y nada subjetivo, o sea, uno no debe traerse nada a modo propio, ayuda mucho. ¿Qué pasa? No se le dice como aprendimos en un comienzo que aquí las cosas deben pasar, se les muestra qué es lo que deben hacer con el ánimo de que puedan las cosas ser hechas por ellos. Ujú. Entonces, se les dice cuál es la realidad, cuáles son los problemas, cuál es la estadística y cómo se ha comportado, porque eso le permite pues, a la producción saber si realmente toma el riesgo de lanzarse a desarrollar algo o si más bien espera, porque todavía está en una etapa que puede de pronto darle un manejo en el tiempo. Esto supone que es más caro, de pronto el servicio que ustedes prestan, para las producciones, ya que tienen que hacer una logística más grande y una investigación más grande. Voy a decir algo y no quiero que suene petulante, Ujú. pero es que cuando tú dices que el servicio nuestro es caro, es porque hay algo con quien compararlo. En ese momento no hay alguien con quien lo puedas comparar. Hay gente que puede prestar un servicio muy parecido, pero no en la forma como lo hemos desarrollado nosotros. Es costoso, sí, es costoso porque hay que preparar muchas cosas, muchos ambientes, hay que hacer una investigación. Eso es un tema serio. No digo que otras personas no lo hagan con la misma seriedad, sino que aquí lo que tratamos es de abarcar una gran cantidad de espectro para que cuando sea utilizado por la producción, pues haya pues, toda la información necesaria para poder tomar esas decisiones en el momento clave de hacerlo. Las personas que trabajan en la empresa son en su gran mayoría personas retiradas de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Entonces, esto es algo que nos permite a nosotros tener esa experiencia de todas estas personas durante por lo menos 20 años de servicio al servicio de la producción. Uno. Dos, estamos utilizando esas personas que todavía tienen una gran cantidad de tiempo laboral. Estamos utilizando gente que ya viene con una disciplina, que ya viene con unos procesos muy claros y creo que las personas que han podido ver los equipos que han trabajado en las diferentes producciones como me pasó a mí, llegamos desde un momento donde no conocíamos nada y nos vamos al mes sabiendo mucho acerca de producciones. Son equipos que se compaginan muy rápidamente con la producción, con la gente de la producción. Saben entender esos conceptos de agilidad, de inmediatez en algunos puntos y le permiten a la producción que las cosas se sucedan. Entonces, al tener todo esto, yo creo que es la forma correcta de poder aportar y de seguir sirviendo, en este caso, pues a otro medio que tiene, como les decía en un comienzo del podcast, tiene mucha similitud a lo que nosotros hacemos en la vida militar.
Entonces, pues esa es la manera. Y de pronto por eso, volviendo al tema de costos, por eso de pronto sí es en algunos puntos o para algunas producciones es costoso cuando no se entiende, cuando no se sabe y cuando no se conoce. Andrés, ustedes me dicen, bueno, ustedes todos muy milicianos, muy disciplinados, todos retirados, pero yo tengo enfrente a Sofía Vergara y a mí ahí se me acaba la disciplina. O sea, ¿ustedes cómo hacen, por ejemplo, en Griselda, cómo hacen para cuidar a una persona como Sofía Vergara? Yo me distraigo. Pues fíjate, Sofía Vergara fue algo interesante porque si bien nosotros no participamos del rodaje de Griselda, Griselda todo se hizo en Los Ángeles, Netflix sí pidió que Griselda cuando llegara a Colombia tuviese de hecho, fuese vistoso el esquema. Y esa fue una de las grandes cosas que se hizo. Mm, hablamos con ella, hablamos con su manager cuando aterrizan. Les digo, mire, yo quiero contarles una cosa. Quiero primero que sepan con quién están hablando. Esta es un resumen de Andrés Escobar. Entonces, esto es algo que se los voy a decir con cariño. No está pasando nada en Colombia, porque pues, Sofía Vergara viene seguido a visitar su familia, pues, a pasar o a hacer cosas de sus negocios y nunca había sido recibida con ese esquema de seguridad, que era un esquema bastante robusto. Entonces le expliqué por qué era. Le dije, es porque estamos protegiendo a Griselda, a ese personaje, y tenemos es que mostrar que hay un poder. Lo que les decía, hay gente que tiene para mostrar su importancia, su nivel de importancia, pues contrata esto. Esto fue hecho de esa forma. Exactamente. Y eso fue por solicitud propia del cliente. Entonces, cuando arrancamos, salimos, es un despliegue obviamente pues, llamativo para que ella sienta ese ambiente que quería, eh, pero pues si bien es actuado, por decir el esquema, sí todos y cada uno de los muchachos que estaba era real. Eran personas con muchísima experiencia en protección cercana, en esquemas de seguridad de un nivel muy, muy alto. Ahí tuvimos la, el apoyo de la policía. ¿Por qué? Porque es que volvemos al punto, la responsabilidad. Yo no puedo tomar una moto privada y cerrar una vía y atravesarme porque es que voy en una caravana. Eso es un tema de autoridad y de respeto. Entonces, si necesitamos en algún momento solucionar un atasco, es con apoyo y colaboración de la policía. Pero lo bonito fue que nos salimos del aeropuerto, recogimos a Sofía y la paramos en una valla gigante que le pusieron a la salida del aeropuerto El Dorado. Ella nos decía, ¿es seguro que me baje? Claro que es seguro. Es que todo, o sea, no se intimide por lo que está alrededor suyo. Y nos bajamos, ella se baja, se toma sus fotos y hay una persona distraída que viene cruzándose pues, a coger el bus o a pasar de un lado a otro. Esta persona no se da ni cuenta quién es que está parada ahí al lado cuando uno de los muchachos del esquema le pide que se desvíe, el tipo se desvía y no pasó nada. Cuando de pronto él, después de dar 10 pasos, voltea a mirar, se da cuenta que es Sofía, ya quiere volverse, ya perdiste la oportunidad. Sí, vamos, Griselda estuvo, llegamos al hotel, después pidió que fuera, ir a comer comida típica y en ese momento fue a Andrés DC, salió, bailó con vallenateros en la calle y nadie se dio cuenta quién estaba entrando y saliendo. Y ahí es donde está la parte bonita, porque es que cada persona tiene su privacidad, tiene sus momentos, quiere compartir, y creo que para la gente que está en el espectáculo es súper incómodo estar comiendo y de pronto que alguien llegue a pedir una foto, pero también es incómodo que alguien de seguridad pare la persona y haga sentir mal a la persona y haga quedar mal a esa persona a la cual uno está protegiendo. Entonces es buscar un balance en qué tanto es bueno, qué tanto es malo, qué tanto tenemos que dar y qué tanto no. De hecho, cuando se llega al lanzamiento, al sitio del evento, se llega con mucho
con mucha pompa, porque pues, la gente está esperando a eso que llega, la gente se escoge para, de acuerdo a qué persona se va a proteger. Si ustedes se dan cuenta, y pues una persona que mide 1,70, yo no le puedo poner una persona de seguridad que mida 1,65. Hay ciertos parámetros de seguridad que se tienen Claro. que buscar. Uno tiene que saber cuánto pesa la persona, cuánto mide la persona. ¿Por qué? Porque si en algún momento alguien tiene que cargar la persona o protegerla, pues todo eso influye. Y lo bonito de este trabajo fue que incorporamos a mujeres dentro del esquema de protección. Entonces, mucha gente dirá que es por mantener el balance en la equidad de género. No, es realmente porque yo, Andrés Escobar, no puedo entrar a un baño de mujeres en un sitio público. Claro. Si soy autoridad, sí, si tengo la investidura, sí, si soy, pero pues tiene que suceder algo muy importante para que yo pueda hacerlo, aún teniendo la investidura de la autoridad. Pero como teníamos una mujer, en este caso, el esquema de ella fue de mujeres. Y lo bonito de todo es que estas personas pasaban desapercibido para la gente. O sea, todo el mundo espera ver una persona de 2 metros por 2 de ancho, con gafas oscuras, vestido de negro. Nunca lo encontraron. Y siempre había una mujer al lado de Sofía Vergara durante toda su estadía, realmente brindando este tema de seguridad. Entonces, por eso te digo, nosotros analizamos cada uno me he dicho, el ADN de cada proyecto para saber realmente qué necesitamos proponer y qué necesita esa persona o qué necesita ese proyecto para pues, llevarlo a cabo de la mejor manera. ¿Cuáles otros famosos de la índole de Sofía has trabajado? Porque sé que has trabajado con muchos actores super top. Porque Luke Evans Uf, era uno muy top sí, y no sé qué tan sencillo era con él. pues tuvimos a Mark Ball, que era pues, eh, el showrunner del proyecto, ganador de Oscar, lo que decías, Luke, tuvimos a Tom Hiddleston, tuvimos a Sofía. Bueno, la verdad es que han habido muchos grandes protagonistas, personas muy reconocidas y como entendemos, cada persona es un mundo aparte. Hay gente que le gusta que se acerquen, hay otras personas que no. Uno escucha y que ahí es donde de cierta forma hay cosas que me han llamado la atención y es, algún momento escuché como, a esa persona no puedes tener contacto visual con ella, no lo mires, déjalo porque son exigencias. Yo decía, pues eso para mí no existe y en mi mundo no existe y he pasado por mundos grandes, por diferentes mundos donde los egos son muy grandes, ¿sí? Y uno no termina de conocer grandes egos, gente con una... Pero eso me parecía increíble y yo decía, ¿me está tomando el pelo? No, 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 eso no se puede. Yo, en el mundo de ustedes no puede, en mi mundo yo me aparto y digo, en mi mundo yo, si tengo que hablarle a esa persona, le hablo de la forma como le tengo que hablar. Y de hecho, en algún momento alguien me puso el teléfono con uno de los protagonistas de alguno de los proyectos, donde me dijo, es que yo exijo, y le dije, pues no sé a quién se lo pueda exigir, pero nosotros hemos hecho esto y esto es lo que tenemos que esperar para que pase y cuando el momento pase, le haremos llegar la información. Entonces, creo que pues muchos muy queridos, muchos con los que pues no interactuamos Muy porque no tranquilo. necesitamos, pero hay otros que han sido grandes personas, grandes seres humanos, eh, que por poquitos tiempos de exposición con ellos, pero han quedado de alguna forma el contacto. No la amistad porque pues no hay el desarrollo como tal, pero sí los contactos y en algunos momentos nos hemos vuelto a escribir con personas que han venido a Colombia
ellos de trabajo y ya después pidiéndonos de pronto alguna información Ok. y recomendaciones de dónde puedo ir a comer si llego a Medellín, dónde puedo ir a cenar si llego a Cartagena, en Bogotá, qué sitios chéveres ¿O en qué hay barrio para no me conocer meto? o a dónde no voy, exacto. Andrés, ¿cuál es esa producción tuya con la que sacas pecho? Este es nuestro caso de éxito. Me tocaría anunciar varias, porque es que, vamos, pues de hecho Longboard es una porque permitió desarrollar esto que la industria, esto no fue algo que Andrés Escobar se sentó como administrador de empresas y dijo, no, este es el caso de estudio y voy a ponerlo y el negocio va a salir de esa forma y lo vamos a, no, eso nunca pasó. Andrés Escobar lo llamaron, le pidieron algo, Andrés Escobar desarrolló algo para esa persona, para mí era un contrato y ahí arranca todo porque al final todo el mundo agradece que las cosas se manejaron bien, hicimos traslados muy largos, gracias a Dios no tuvimos incidente, entonces ese podría ser uno. Hay otro proyecto muy grande que se hizo en exteriores, donde se crea un set gigante y de hecho, como los locos cuando habla el loco y todo el mundo se le ríe, propusimos un esquema, unas situaciones, planteamos unos escenarios donde teníamos que poner una cantidad de equipos y por eso te decía que la seguridad no es solamente la vigilancia, sino una cantidad de medios a disposición. Y lo bonito fue que después de casi 2 años y medio me llaman, me citan a una reunión, llego a la reunión como cualquier otra, hay unas personas de esta productora y me dicen, mire, estamos gratamente sorprendidos porque lo que más tiempo habíamos durado en exteriores había sido 3 meses. En este momento vamos con 2 años y pedazo de más y nunca entendimos cómo lo logramos. Entonces, el haberle explicado lo que planeamos, cómo escogimos gente, cómo propusimos equipos de seguridad electrónica, cómo escogimos equipos de seguridad de vigilancia y cómo se manejó esa relación entre autoridades locales, autoridades regionales, ejército, policía, otra cantidad de cosas, y luego movernos por el país dejando esto que habíamos armado y que era muy sólido y movernos a sitios donde teníamos que llegar, incomodarnos nuevamente porque pues uno se acomoda a un sitio y se queda ahí rico y ya todo es rutina. Yo creo que ese también ha sido uno de los grandes retos y de, ¿qué? Pues, de orgullo de lo que De se pudo sacar hacer. pecho. En algún momento de este proyecto volvió a aparecer en escena de EZ Consultants la mujer. Tuvimos una persona que nos apoyó como líder de uno de los procesos, donde esta persona en una región apartada mostró de qué estaba hecho. Es una persona con una experiencia en grupos de operaciones de anti-extorsión y secuestro, entonces tenía un concepto muy grande, la pusimos en el sitio, entendió muy bien el mensaje que se estaba dejando, ya se le entregó a ella toda la preparación, toda la parte preparatoria del esquema que se había hecho y esta persona lo administró muy bien y eso pues fue muy bien visto. Entonces yo creo que podemos decir que esas han sido las dos grandes puntas, pero entre esos dos, cada proyecto ha tenido su éxito y nos deja mucho aprendizaje y nos deja mucha satisfacción de haber podido participar en cada uno de ellos. Pues no por nada lo invitamos hoy a que nos contara todo esto porque el Capi es la eminencia en estos momentos de las producciones. Capi, ya se nos acerca el final, pero antes de eso me gustaría saber cómo ves este rol, esta tarea, este trabajo a futuro dentro de las producciones. Pues yo creo que es algo que llegó y debe quedarse. Y como digo, debe tener la medida perfecta. O sea, cuando uno le echa demasiada azúcar a un postre, pueda que no quede tan bien. De pronto hay momentos en que el que cocina le gusta que haya algo amargo y ese amargo se lo tienen que dar de alguna forma.
Yo creo que pasa lo mismo con el tema de la seguridad, las consultorías y las asesorías, porque volvemos al punto del inicio, nosotros no somos creados dentro del área de producción. Nosotros le tenemos que dar herramientas a estos grandes productores, a estas personas que saben realmente de lo que hacen, darle herramientas para que puedan hacer que eso suceda de la mejor manera. Entonces, ninguna de las dos partes es Dios en la ecuación, y debe uno escuchar tanto a esas personas que necesitan hacer su trabajo en la producción, con lo que esas personas que saben de seguridad, para que puedan llegar articuladamente a un punto de equilibrio. Entonces creo que sí es importante que se tenga, en algunos puntos con muchos productos, en algunos otros con muy poquitos, pero siempre debe haber ese estudio y ese análisis previo. Ok. Gracias, Andrés. ¿Vieron que le piqué la lengua con lo de la Toti y se extendió bastante? Casi medio episodio. Yo sabía por dónde entrarle, yo sabía. Gracias por haber estado aquí con nosotros. No sabía que existía este rol y me parece espectacular todo lo que están haciendo. Me preocupa mucho y es que este podcast oye mucha gente y les va a empezar a haber competencia, entonces tengan cuidado. No, Bienvenido. es bienvenida a la competencia, y como digo, a nosotros también nos tendieron la mano gente de otras áreas, y pues cuando uno pueda hacerlo para que otras personas también puedan incursionar en el área audiovisual, pues bienvenido. Andrés, muchas gracias por A haber ti. estado, por la paciencia. Quiero que sepan que se mojó, te cambió, nos ayudó con las luces, con la cámara, la hija Sofía. Tenemos que darle las gracias también a Sofi porque nos ayudaron a mover y a hacer un montón de cosas, que son las cosas que precisamente pasan detrás de cámaras. Sí, era la Entonces, experiencia 360, que la viviera con nosotros, claro que sí. muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio. Dale. Chao, Andrés, Gracias. chao, y que Chao, estés bien. chao. Esto fue Popcorn Club. No olvides suscribirte y dejarnos una reseña. Hasta la próxima toma.